que allí nos hacen. Se movió mucho una entrevista del presidente Gustavo Petro este fin de semana en el canal norteamericano latino Univisión. Y mucho se ha hablado de esa entrevista que dio el mandatario a nuestro colega Félix de Bedut. Pero hay una parte de esa entrevista del presidente Gustavo Petro en Univisión en la que habla y dice algo que se ha mencionado incluso desde hace rato, desde la propia inauguración del gobierno de Donald Trump, diciendo que el carácter antimigrante del presidente norteamericano tiene un carácter fascista. Esto era lo que decía Gustavo Petro en esa entrevista. Él me califica de socialista, yo prefiero ser socialista que fascista, pero ese no es el punto. Es que si vamos hacia una catástrofe humanitaria en América, porque se está criminalizando un grupo poblacional, el crimen se individualiza, dijeron los liberales y padres fundadores de los Estados Unidos y de nuestras repúblicas suramericanas. Se individualiza. Cometiste un crimen, te juzgan de acuerdo a un debido proceso. Pero que todos los que sean como tú, porque tú cometiste un crimen, sean criminales, eso es fascismo. Y eso tiene que ser erradicado de la mente democrática de los pueblos de América. Eso era lo que decía el presidente en esa entrevista, pero resulta que tuvimos el fin de semana en Cartagena, pues el Hey Festival. Lo hablábamos el viernes, uno de los eventos culturales más importantes que se llevan a cabo en nuestro país. Y precisamente en el marco del Hey Festival estuvo una politóloga muy destacada por estos días que ha escrito varios libros sobre las democracias, las autocracias, que se llama Anne Applebaum. Y Anne Applebaum estuvo, Ana Cristina, en Cartagena y entre otras cosas habló de esto mismo, habló de cómo al presidente Donald Trump, pues sí hay algunos que lo están caracterizando o por lo menos comparándolo con la Alemania nazi. Sí, así es, Camila. Él estuvo en una conversación con Jorge Ramos, que también era periodista de Univisión, Anne Applebaum, Natalia Gurmenchuk, que es una periodista de Ucrania, y moderado por Clara Elvira Ospina. Y ahí fue donde la señora Applebaum habló sobre esa vinculación que puede haber, y ya lo vamos a escuchar, cómo fue esa vinculación con los nazis, que tiene una serie de hilos. Escuchemos lo que dijo en este conversatorio. He ran a political campaign that used extreme language of a kind that we've never had before in U.S. politics. He used language, borrowed from Hitler, for example. He talked about immigrants poisoning the blood of the nation. This is directly lifted from Nazi propaganda. I don't know where he got it, whether it was his speechwriters who told him to say that, but he was using this very, very extreme and violent language during the campaign. Lo que nos dice la señora Applebaum, lo que dijo en este conversatorio básicamente es que la gente se negó a oír en los Estados Unidos lo que estaba diciendo Donald Trump. Cuando él oía este lenguaje extremo, cuando la gente lo oía en campaña, pues se negaban a aceptar que eso, pues que eso era lo que estaba diciendo. Decían, pues eso, el primer gobierno no fue tan malo ni fue tan extremo. Él estaba rodeado de gente sensible, pues no había como por qué preocuparnos, y hubo una resistencia real, y no entienden que ahora sí está pasando algo distinto. Y dice pues que Donald Trump está acostumbrado a este tipo de política y que ha usado este tipo de lenguaje en el pasado, y que hay que oírlo pues hablando de sí mismo como si fuera el líder natural o el que va a salvar los Estados Unidos. Y también señala a los demócratas, Camila, y a los opositores como de extrema izquierda. Ya para concluir, dice la señora Applebaum que la diferencia es que ahora el presidente más, eso que se está hablando, pues con ese tipo de lenguaje, pues que lo dice es el presidente del país más poderoso del mundo, y que efectivamente pues esto tiene un origen en la Alemania nazi en los años 30. El libro que se está vendiendo de Anne Applebaum, uno de los tantos, pero digamos que el bestseller tiene que ver con las autocracias, se llama Autocracia S.A., pero ella ha escrito incluso libros sobre el ocaso de la democracia y ha venido hablando mucho de lo que está pasando con nuestros sistemas políticos, que es una realidad que están cambiando. Sí, así es, Camila, y tuvimos la oportunidad de hablar con ella, tuvimos la oportunidad de entrevistarla. Ella habló un poco sobre su libro, pero sobre este tema que es el tema que está en el centro de la discusión. Y la primera pregunta que le hicimos a la señora Applebaum es: ¿qué puede hacer el periodismo frente a estos oligarcas propietarios de grandes compañías tecnológicas que cooptan el poder estatal? Y esto fue lo que nos contestó. I think there's several things to say. One is that
journalists should remember what is the most important thing that they do. And the most important thing that they do is to analyze reality, to find real information in the world, not online. In the world, to report it, to explain it, and to transmit it to people. And remembering that that's your primary goal of whatever kind of journalistic institution you work for. Investigation, reporting, explaining. There's a danger, a lot of journalists become addicted to just reading what's online and writing about that. And I'm as guilty of it as anybody else, but I'm aware that what's really good journalism. La señora Applebaum dice que hay varias cosas por tener en cuenta acá. Primero, que la tarea del periodismo es hacer su deber, el deber de siempre investigar, reportear, explicar, y que hay un peligro y es que muchos periodistas están adictos a leer lo que ven en línea, y dice que ella misma se declara pues víctima de haber hecho eso, claro, de estar ahí mirando lo que está en redes sociales, de haber hecho eso. Pero ella dice que el buen periodismo siempre debe salir a la calle, hablar con la gente, encontrar qué pasa y reportearlo. Lo segundo es que ella dice que no solamente como periodistas, sino como sociedad debemos reflexionar sobre nuestra relación con las redes sociales, con los algoritmos que están dictando lo que ve y lo que piensa la gente. Dice que hay muchas soluciones a este problema. Uno es regular las redes sociales. Lo segundo es forzar a las redes sociales a ser más transparentes. Y tercero, que la gente pueda elegir sobre lo que se está mostrando en las redes sociales. Que hay una esperanza en la Unión Europea, porque la Unión Europea ha anunciado regulaciones, y que veremos este año si se está discutiendo y cómo lo va a hacer. Finalmente, ella dice que hay que hacerse la pregunta cómo podemos crear alternativas, si pueden los gobiernos locales organizar, por ejemplo, foros donde se pueda hablar, donde construir un puente, cómo construir una calle, etcétera. Ha habido experimentos de este tipo, de llevarlo más a lo local en Taiwán y Brasil, y son experimentos que buscan involucrar a la gente en las decisiones de cómo usar las redes sociales, de manera que sea un poco más creativo y que no se deje como en las manos de los dueños de las redes sociales la discusión ciudadana sobre qué hacer o no hacer con la vida pública. Claro, esa pregunta que usted le hace a Ann Applebaum, que estuvo en Cartagena en el Hey Festival, me recuerda a la discusión que incluso tuvimos aquí con Sebastián en esta mesa de trabajo cuando se dio la imagen de Elon Musk, que muchos dijeron él está haciendo un saludo nazi, y que Elon Musk dijo dejen de atacarme con algo tan básico como esto de la Alemania nazi, que yo tengo algo que ver al respecto. Y mire que Ann Applebaum está diciendo no necesariamente que Elon Musk, pero sí que Donald Trump está teniendo rasgos similares a lo que fue la Alemania nazi en su momento. Claro, retomando el discurso de los años 30, pero además ella también nos habló del discurso del saludo de Elon Musk, y ella decía nos contaba que ese día estuvo en Alemania y que los alemanes decían, no podemos creer. O sea, por supuesto que es un saludo nazi, es evidentemente un saludo nazi. Pero bueno, sigamos con la conversación. Esta conversación, Camila, siguió con una pregunta, y es sobre la separación de poderes. Desde los siglos XVII y XVIII la separación de poderes ha sido fundamental para el cimiento de las democracias. Y si esta oligarquía de empresarios tecnológicos pues va a afectar la separación de poderes. Esto nos dijo la señora Applebaum. So we are in a completely new situation. In the United States, we've never had a phenomenon like we have now. With Elon Musk being in the government. So of course there have always been very rich people and they have influenced politics. La señora Applebaum nos dice que estamos en una situación absolutamente nueva, que los Estados Unidos nunca habían tenido un fenómeno como el actual, con Elon Musk en el poder, gente muy rica con influencia política y en las legislaciones con influencia política y con una palabra fuerte o algo que decir y que decidir en las legislaciones, en las leyes. Nunca habían tenido un billonario como Elon Musk en el gobierno tomando decisiones que afectan sus propias compañías, donde ellos mismos tienen contratos. Ella dice que no sabe cómo va a funcionar. Musk tiene visiones políticas, es defensor de las ideas de la extrema derecha en Alemania, ya lo ha mostrado. Los alemanes, cuenta ella, que no entienden todavía bien si esa es la posición del gobierno, pues del gobierno Trump, o si, pues de Trump en particular, o si esa es la posición global, la posición que van a tener todos. Dice ella que es muy claro que las companías tecnológicas ven estas como su oportunidad de sacar adelante un programa que muestre que están atrincheradas para no tener regulaciones, para no pagar impuestos, pues para conservar su poder en lugares como Latinoamérica y Europa, y por eso aquí se están en lugares como el continente latinoamericano y Europa, pues se está hablando de qué se puede hacer para controlar ese poder de las redes sociales. Claro, es que, bueno, ese es uno de los debates que hay hoy. Ayer me llegaba un trino de Elon Musk
diciéndole, haciendo un llamado a Europa, diciéndole, Europa, únanse al Mega Movement, ¿no? Que es el movimiento de esta candidata de derecha en Alemania que él está apoyando y que ha tenido varios encuentros con ella a través de X y demás. O sea, el MAGA Movement se quiere trasladar al Mega Movement en Europa, y ese, ¿a usted no le salió? Es que a mí, yo estaba con mi esposo y mi esposo me dijo, a mí también me acaba de salir. Es como el algoritmo que le ponen a uno de los trinos de Elon Musk en su... Yo lo sigo, entonces... Pero es que yo tampoco, pero me obligan a seguirlo. Yo lo sigo. Digo. ¿Y le salió el trino del que le digo? Yo he visto que Musk es muy, muy activo, entonces a uno no le salen siempre todos los trinos de la persona que uno sigue. Ese también fue un cambio que se introdujo hace un tiempo. Ese no lo he leído. Ese no lo he leído. A mí me llegó anoche, pero Ana Cristina, permítame, porque tenemos noticia